Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Portafolio F8 Network. En este video, chicos, vamos a continuar con la explicación de todas las cartas que hay en Axie Infinity. Como saben, abrimos una nueva sección en donde estaremos explicándoles a detalle cada carta de cada tipo de Axie que hay en Axie Infinity y dándoles uno que otro tip, una que otra recomendación, cómo usarla, cuándo usarla, etcétera. Bien. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar esa campanita para que siempre estén atentos a todas las novedades que traemos trayendo sobre Axie Infinity y del mundo NFT para ustedes. Y ahora sí, sin nada más que decir, empezamos. Muy bien, chicos, vamos rápidamente a donde nos quedamos la semana pasada. Recuerden que primeramente explicamos las cartas de tipo plantas, un video bastante interesante donde doy muchos tips muy buenos, así que por favor, si no lo han visto, denle un vistazo. Y ahora vamos con las cartas de tipo bestia, las tediosas bestias que son archienemigas de las plantas, de nuestras plantas, porque se las comen literal enteras. Bien, se las comen de un bocado estas bestias a nuestras pobres plantitas. Pero veamos. Como ustedes saben, chicos, los Axis tipo bestia son aquellos Axis que, si bien no tienen mucha vida y tampoco no tanta velocidad, lo que sí es que tiene un daño tremendo, bien, en combo sobre todo. ¿Por qué? Porque estas bestias tienen mucha moral. Y al tener mucha moral, esto aumenta su probabilidad de realizar un ataque crítico. Un ataque crítico es simplemente un daño aumentado, puede ser el doble. Entonces, esto es bastante daño. Y como nuestras bestias son el Axis que tiene desventaja contra este tipo de Axis, que son las bestias, pues se derriten ante un ataque de este tipo de Axis, ¿no? Que son las bestias. Entonces, veamos primeramente este tipo de carta. Vamos a empezar como siempre de izquierda a derecha. Y aquí tenemos la primera que es llamada Single Combat. Bien. Si bien parece que no tiene mucho daño, tiene nada más 75 y no tiene escudo, el efecto es brutal. Y es una carta insignia, una carta básica que vas a encontrar en muchas bestias. Sí o sí. Entonces, Single Combat, ¿qué hace? Garantiza un ataque crítico cuando la combinas con al menos dos cartas. Otras dos cartas. Puede ser esta misma como otras más. Entonces, usualmente las bestias llevan esta carta porque justamente esto asegura su ataque crítico y lo suelen combinar con otra carta que da energía, que ya les voy a mostrar más adelante. Pero en sí, esta es una carta básica que vas a encontrar en muchas bestias. ¿Por qué? Porque garantiza el ataque crítico. Entonces, ¿qué hace una bestia? Se espera unos cuantos turnos a que el combo esté completo. Puede ser esta carta con cualquiera de otras dos, pero esta que esté sí o sí. Entonces, ellos hacen eso. Esperar unos cuantos turnos, uno o dos turnos, también recargar energía y de golpe te vienen con esta carta y dos más. Pum, 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 pum. La planta quedó muerta. No va a aguantar, es mucho daño, ¿bien? Es mucho daño. Y ya van a ver otras cartas que se complementan muy bien con esta. La siguiente, que tiene costo de energía 0, hace 50 de daño, también un daño bajo y no tiene escudo, es Heroic Reward. ¿Qué hace esto? Roba una carta cuando atacas a un Axie acuático, pájaro o Dome. Bien, simplemente esta carta lo que hace es cuando tú atacas a un tipo de esos Axie, ¿no? Acuático, un pez, un pájaro o un Dome, robas una carta cada vez que lo atacas. Simplemente, ¿no? Con esta carta, obviamente. Y nada más. La verdad no he visto muchas veces con este tipo de cartas, ya que no... Bueno, si bien va muy bien combinada con Single Combat porque es costo 0. Y justamente Single Combat necesita al menos dos cartas, que puede ser esta. Entonces, si bien va bien combinada con esta de acá, no suele ser muy vista, ¿no? Heroic Reward. Bien, es más que todo para una estrategia en específico, pero no se le ve mucho. La siguiente, que tiene costo de energía 1, hace 115 de daño. Esto sí es un daño bastante decente. Y 35 de escudo, es Nitro Lip. Esto lo que hace es que si tu Axie, bueno, en este caso tu bestia, ¿no? Está en last stand, tú vas a ser el primero en atacar el próximo turno. El primero, así haya un pájaro con 10.000 de velocidad, no importa. Tú vas a ser el primero en atacar porque este es el efecto de esta carta. Si pones esta carta de primero y tú estando en la stand, tú vas a ser el primero en atacar. Y algo muy peculiar con respecto a las bestias es que casi siempre, a menos que combine bien tus cartas, sepas cómo matarla, casi siempre van a estar en las stand.
porque la moral hace que mientras más moral tengas, esto ayuda a la posibilidad de que tú entres en las stands, ¿no? Ese modo donde tienes como una última voluntad y puedes atacar una cierta cantidad de veces, uno o dos más antes de morir. Entonces, como las bestias tienen mucha moral, lo más probable es que termine en las stands a menos que tú calcules bien el daño y acabes con ella. ¿Cómo podría hacer esto? Por ejemplo, si la bestia tiene 50 de vida, de HP, te recomiendo matarla con una carta que tenga al menos 100. Bien, ya que esa diferencia hace que la bestia no quede en las stands, sino que se muera de una vez. Ya que una bestia en las stands también es peligrosa justamente por esta carta. Así que no se confíen. La siguiente carta, chicos, es Revenge Arrow. Esta carta lo que hace es hacer un 150% más de daño si el Axi ataca en las stand. Nuevamente, si tu Axi, si tu bestia está en las stand y aplicas esta carta y logras atacar y encestar ese ataque de Revenge Arrow, esta carta va a hacer un 150% más de daño. Es brutal. Bien, es brutal, pero también te pide una condición bastante... ¿cómo decirlo? Bastante compleja, ¿no? Que puedas atacar tú en las stand. También tenemos por acá a Woodman Power, la cual tiene costo de energía 1, tiene un daño más o menos decente, pero sí un buen escudo. Esto lo que hace es añadir escudo igual al daño que realices con esta carta a Axis de tipo planta. Por ejemplo, si con esta carta a una planta le hiciste 60 de daño o 50 de daño, todo ese daño se va directamente a tu escudo. Así que es una buena carta. Pero, nuevamente, no es muy vista. No es muy vista, ya que la prefieren más daño. Más daño que escudo, ya que igualmente una bestia no aguanta mucho. Otra que sí he visto muy usada, sobre todo en los top, en los jugadores top, es esta de acá, Jungle Balls. Bueno, Juggling Balls. Bien. Esta carta es bastante interesante que, si bien no tiene mucho daño, tiene nada más 40 y 30 de escudo, hay la posibilidad de que haga multi-hit. ¿A qué me refiero con multi-hit? Que cuando ataques 3 veces más. Bien, hay esa posibilidad y es por esto es que es muy usada. Así que esos 40 de daño, déjame decirte que no son poco, no son poco porque son 40, 40, 40 y eso sí duele. La siguiente carta, chicos, que tenemos por aquí, vamos a ver, tenemos aquí a Branch Church, la cual tiene 1 de costo de energía, 125 de daño, es un daño bastante elevado, y 25 de escudo. ¿Y qué hace esta carta? Incrementa la probabilidad de realizar un ataque crítico en un 20% si la encadenas o combinas con una carta de tipo planta. Nuevamente, chicos, recuerden, encadenar simplemente es lanzar que un Axi tuyo lance, por ejemplo, esta carta, otro Axi lance otra carta del mismo tipo. Por ejemplo, una bestia, ¿no? Pero que sean Axis distintos. En este caso, la condición te pide de que simplemente se encadene. Se encadene o la combines. Aquí la condición de que sea del mismo tipo no vale del todo. Aquí simplemente te piden que emplees una carta de tipo planta para que esto tenga efecto. Entonces, por ejemplo, con tu bestia lanzas esta carta y con algún otro Axi lanzas una carta de tipo bestia, de tipo planta, para que este efecto entre en acción. ¿Listo? O también dice combinar con una carta de tipo planta. Entonces puedes lanzar esta y también ese mismo Axi lanza una carta de tipo planta e igualmente se activa su efecto. ¿De qué? De que te aumenta un 20% más el daño crítico. La probabilidad de realizar un ataque crítico. Entonces, muy buena carta. La siguiente es una muy usada que es Ivory Stab, la cual consume 1 de energía, tiene 70 de daño y 20 de escudo. ¿Qué hace esto? Ganas 1 de energía por cada golpe crítico que realice tu equipo este turno. Entonces esta de acá está muy bien combinada con la Single Combat, ya que la Single Combat garantiza un ataque crítico sí o sí. Así que es normal que tú en arena te encuentres muchas bestias con Single Combat combinadas con Ivory Stab, ya que hace un combo bastante bueno. Un ataque crítico garantizado y energía garantizada. Muy bien. La siguiente, chicos, es Merry Legion. Un temita aquí. Esto no solamente es
ganas una energía cada vez que tu bestia haga crítico, haga un ataque crítico. No, es si todo tu equipo realiza un ataque crítico ese turno, por cada ataque crítico tú vas a ganar 1 de energía. Así que está muy bien. La siguiente es Merry Legion. Esto consume 1 de energía, tiene 65 de daño y 85 de escudo, un escudo bastante alto. Bien. ¿Qué hace esto? Añadir un 20% de escudo a este Axi cuando la juegas en una cadena. Nuevamente, ¿qué es una cadena? En este caso, si yo quisiera aplicar el efecto de esta carta, debería lanzar esta carta y otro Axi de mi equipo debería lanzar cualquier otra carta de tipo bestia. Cualquiera, pero que sea de tipo bestia, para que así se aplique una cadena y esto entre en acción. La verdad es que esta carta no la he visto mucho, al menos no en bestias, para nada. Así que bueno, ahí queda, ¿no? La siguiente carta, chicos, es Sugar Rush. Una carta muy... a mí me gusta, ¿no? El diseño. Hace mucho daño, son 120 de daño y 20 de escudo. ¿Qué hace esto? Realiza un 10% de daño adicional por cada aliado que tengas en tu equipo que sea bicho o insecto. Entonces, por ejemplo, si tú normalmente con esta carta sacas 120, cuando tengas un aliado de tipo bicho, esta carta va a infligir un 10% más de daño adicional por cada tipo bicho. Si tuvieras 2, haría un 20% más de daño adicional, lo cual está muy, pero muy bien. La siguiente, también una de mis favoritas, es la Sinister Strike. Bien, esta carta es brutal, chicos, pero brutal. Esta de acá consume 1 de energía, tiene 130%, digo, 130 de daño. Bien, es brutal. Creo que es la segunda carta con más daño en el juego, o la tercera. Pero, wow, es tremendo el daño. Tiene 20 de escudo. Y lo que hace esta carta tan especial es que haces un 250% más de daño en ataques críticos. Entonces, por ejemplo, si esta carta, o mejor dicho, este ataque de esta carta resulta ser un ataque crítico, tú vas a hacer un 250% más de daño. Esos son como casi 500. Casi 500 de daño con una sola carta. Y pasa. Parece que, o pareciera que no ocurre, ¿no? Justamente cuando lanzas esta carta un ataque crítico, difícil. No, pasa. Y salva muchas partidas. Justamente estás a punto de perder, lanzas como última voluntad esta carta, ¡pum! Desaparece el Axi. Lo desapareces de ese juego. Bien, le reinicias el Windows, le apagas la PC, pero ¡pum! Lo destrozas. Así que la verdad, Sinister Strike, una muy buena carta. Sinister Strike. A ver, la siguiente, chicos, es Acrobatic, la cual consume 1 de energía, tiene 100 de daño, un buen daño y 50 de escudo. Esta carta también me gusta mucho porque esto aplica velocidad más a este Axi por 2 rondas cuando ataca. Entonces cuando atacas, ¡pum!, se pone velocidad más. Así que es una buena ofensiva contra, por ejemplo, algún tipo de ave o pez que quiera matar a tu bestia el siguiente turno. La siguiente, chicos, que tenemos por aquí es Nutcrack. Bien, una también muy tediosa y una de las más usadas en arena, porque lo que hace esta carta es realizar 120% más de daño cuando la combinas con otra carta Nutcracker, que puede ser esta de acá, Nutcrack, o esta de acá, Nutthrow. Entonces, lanzar 2 de esta, pum pum, a una planta la derrites. Por ejemplo, si tú en tu primer turno como bestia, como teniendo un adjetivo bestia, en tu primer turno te tocó, digamos, single combat y además te tocó 2 Nutcrack, ya sea esta y esta, o 2 de esta y 2 de esta, la planta murió. ¿Sí? No va a aguantar, murió o quedó en las stand, pero ya está lista. En tu primer turno te bajaste la planta. Así que así de brutal es esta carta con ese 120% más de daño. Porque esto, combinada con cualquier otra Nutcrack, hace 165 de daño. Es una locura. Es mucho daño. Y obviamente si tu planta no tiene escudo, pues se va a morir. No hay de otra. La verdad, una muy buena carta. La siguiente, chicos, es Piercing Sound. Una carta muy tediosa. La verdad, yo la odio. La super odio. Consume 1 de energía. Tiene 80 de daño. No tiene mucho daño.
tiene 40 de escudo, pero su efecto es lo peor de este mundo. ¿Por qué? Porque destruye uno de tu energía. eh, cuando ataca. Por ejemplo, lanza esta carta, entonces tú pierdes automáticamente uno de energía. Si por ejemplo, digamos, ¿no? Este es un ejemplo ahí medio loco. Digamos que tú en tu primer turno, donde tenías 3 energías, dirías, por ejemplo, bueno, voy a pasar el turno para guardar mis 3 energías y lanzarle un ataque más grande el próximo turno. Y viene este jugador de bestia, te lanza 2 Piercing Sound y además lanza la Vital Bite, quedaste con cara de payaso. No tienes energía y aparte la última que te quedaba, ¡pum!, te la robó. Entonces la verdad, esta carta es muy tediosa, sobre todo cuando tú estás en PvP. Estás ahí ahorrando energía. Y viene este tipo y te lanza 2 Piercing Sound. ¡Pum, pum! Menos 2 de energía. Ni para ti, ni para mí, pero adiós. La verdad, muy, muy tediosa esta carta, chicos. Así que a estar pendientes. Si ves que el enemigo tiene esta carta, ten en cuenta eso para que no pierdas tu energía y en lugar la emplees en lanzar algún tipo de ataque. La siguiente, chicos, es Deathmark. Esto consume 1 de energía, tiene 90 de escudo, 90 de daño, un buen daño y 30 de escudo. Lo que hace esto es aplicar un debuff llamado Letal al objetivo si la bestia que empleó esta carta o el Axi que empleó esta carta tiene mejor dicho, si su HP, sus puntos de vida son menores al 30%. Entonces, si tus puntos de vida son menores al 30%, tú puedes emplear esta carta y va a aplicar este estado, ¿no? Que es letal. ¿Qué es ese estado? Que el próximo ataque sea un ataque crítico sí o sí. Bien, así que un buen combo con esta carta, por ejemplo, es dejarse atacar. Dejarse atacar, entonces tu HP van a quedar por debajo del 30% y tú aplicas esta carta y pum, 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 puros críticos. Esa es la estrategia que yo he visto que aplican cuando tienen esta carta, ¿no? Dejarse tocar un poco la vida y después lanzarla y pum, 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 puros críticos. La siguiente, chicos, y no muy usada, no mucho, es la Self Rally, la cual es costo de energía 0, tiene 0 de daño y 30 de escudo. Lo que hace esta carta es aplicar moral 2, en 2 veces moral, al Axi por 2 rondas. Recuerden que la moral ayuda mucho a lo que es tener más probabilidad de lanzar un ataque crítico y también a quedar en las stand. Así que tan mala carta no es. La siguiente, chicos, es Luna Absorb, la cual tiene 0 costo de energía, 0 daño y 0 escudo. Y lo que hace simplemente es ganar 1 de energía. Tú la empleas, pum, ganaste 1 de energía. Y nada más. Esta sí la he visto mucho en bestias. Esta sí la he visto bastante. Otra muy, muy, pero muy tediosa, casi tan tediosa como el Piercing Sound, es la Night Steel. ¿Por qué? Lo que hace esta colita es, bueno, tiene costo de energía 1, tiene 80 de daño y 10 de escudo. Y lo que hace esta colita, cuando veas que tiene el Axi y esta colita, uy, preocúpate. ¿Por qué? Porque eso es como un Vital Bite, pero para bestias. Igual, el mismo efecto. Lo que hace es robar 1 energía a tu oponente cuando la combinas con otra carta. Es igualito, ¿no? Igual que Vital Bite, pero para bestias. Así que cuídense mucho cuando vean esta colita blanca, Listo, chicos. La siguiente, vamos ya con las últimas cartas de tipo bestia. La siguiente es Rampant Howl. Bien, Rampant Howl, la cual tiene un daño bastante decente. 40 de escudo, también tiene un escudo decente. Y lo que hace es aplicar moral más a este equipo, a todo tu equipo, por 2 rondas, si el Axi que emplea esta carta está en las stand. Nuevamente, la condición es bastante compleja, pero tiene un buen efecto. En caso se llegue a cumplir, tiene un buen efecto, así que es muy buena carta, sobre todo por el daño. La siguiente, que sí la verdad tiene un daño brutal, pero brutal, 120 y 30 de escudo, es la Hard Dagger. La Hard Dagger, esto es lo que hace robar una carta si el Axi que emplea esta carta ataca al comienzo del turno. Bien, esto también va muy bien combinado con, por ejemplo, algún pez o algún pájaro, ya que ellos son los primeros en comenzar. Entonces lanzan esta carta, ¡pum! Además de hacer un buen daño, también roban una carta. Así que
Es una excelente carta. La siguiente que es Nut Throw. Esta colita. Esto lo que hace es... Hace un buen daño, 105, tiene 30 de escudo y consume 1 energía. Y es lo mismo, tiene el mismo efecto que la Nutcrack. ¿Cuál es ese? Hacer un 120% más de daño cuando la combinas con esta misma carta o alguna otra Nutcracker como esta. Así que estas dos combinadas es brutal, es un daño tremendo, es mucho. Bien, créanme, cuando lo vean por primera vez se van a dar cuenta. Y por último, chicos, tenemos la Herbill Jump. Bien, una carta no muy usada, pero esta vendría a ser la carta Backdoor de las bestias. ¿Por qué? Lo que hace, bueno, tiene costo de energía 1, hace 40 de daño y 20 de escudo. Lo que hace esto es evadir o ignorar al Axi más cercano, por ejemplo la planta, y tiene como objetivo, o se dirige a atacar, bien, al siguiente, ¿no? Al siguiente Axi que está en el medio, por ejemplo, en este caso. Si hay dos enemigos o más. Bien, si hay dos enemigos o más, entonces este Axi evade al primero y va a atacar directamente al que está detrás. La verdad, una carta no muy usada, la verdad. Al menos no por bestias, pero sí la he visto usar en otro tipo de Axis, porque es una carta de backdoor. Ahorita mismo la arena es muy competitiva y tener cartas que evaden la defensa del enemigo, que es la planta, e ir directamente a atacar, ya sea el del medio o el de atrás, es muy efectivo. Muy bien. Entonces, la verdad, una carta muy interesante. Pero hasta aquí sería todo, chicos. Ya les he explicado todas las cartas de tipo bestia. Les he mencionado en qué caso usarlas, cómo usarlas y cuándo usarlas. Entonces creo que por el momento esto será todo. El siguiente video será con las cartas de tipo pez, creo. Sí, bien, las cartas de tipo acuático, me encanta. Ahí vamos a aprender bastante. Pero por el momento esto será todo, chicos. Recuerden suscribirse y dejar su like y comentario. Recuerden que cada 5 días estamos haciendo becas. Estamos dando becas por sorteo. Pueden ser 3 o más, dependiendo de si alguien no cumple con los requisitos, etcétera, o no estuvo presente en el directo. Pero ténganlo presente, ¿bien? Y conmigo será hasta la próxima, chicos. Chao, chao.